Entonces, bien, el día de hoy tengo previsto la introducción, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hablar en esta clase? Primero, sobre qué es un proyecto. Aparentemente son cosas básicas, ¿no? Pero ya lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, ¿no es cierto? Y entendiendo más, ¿no? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es la gestión de proyectos? ¿Cómo vemos la administración clásica? ¿Ya? ¿Cuáles son, a qué denominamos estudios organizacionales? Y también el problema de la gestión de proyectos en el Ecuador. Finalmente vamos a hablar sobre el árbol de problemas. Pónganle atención a esto del árbol de problemas, porque, ojo, esto es parte del trabajo que ustedes tienen que presentar de la penúltima, sí, de la última presentación, y es parte necesaria para su trabajo escrito, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es un proyecto? A ver, sí me gustaría un poco oírles a ustedes. ¿Qué entendemos por proyecto? A ver, Valeria. Para mí un proyecto es unas actividades, las mismas que deben tener una secuencia, deben tener su calendario, cronograma, inicio, fin y también una asignación de responsabilidades. Ya, bien, bien. Entonces, con esa misma idea, ¿no es cierto? Un proyecto podríamos denominar como una idea, una oportunidad, como aquí se menciona, dice, una inversión que debe de ser desarrollada en un contexto de emprendimiento y de riesgo. Ojo, y aquí van saliendo ya términos importantes para nuestro curso, ¿no? El riesgo, ¿ya? Y eso es, con ustedes como ingenieros es lo que tienen que analizar, el riesgo que tiene todo proyecto, y tenemos varios riesgos, ¿no? Bien. Segundo, también podemos hablar de un proyecto como el desarrollo, dice, de una serie de actividades planificadas, ¿ya? Que, que propenden a la óptima utilización de recursos en procura de lograr un objetivo, ¿ya? Otra cosa, también se menciona que un proyecto es un emprendimiento no repetitivo, ¿ya? Y se caracteriza por tener, obviamente, actividades en secuencia, ¿no es cierto? Que están claramente definidas, con lógica, con inicio, con fin, ¿ya? Y todo está apuntando hacia un objetivo, ¿ya? Y está dentro, como aquí se menciona, conducido por personas, ¿ya? Ojo, por personas. Entonces, el proyecto no solamente se trata de hacer, de plasmar una idea, ¿no? Sino estamos hablando de que involucra o implica gente, ¿ya? Y todo esto abarca, ¿qué nomás? Tiempo, costos, recursos, ¿ya? Y también tenemos que hablar de otras cosas, como por ejemplo la calidad, ¿ya? Bien. Entonces, en función de lo que rápidamente les he explicado, ¿no? ¿Qué es un proyecto? ¿Ya? ¿Cuáles serían las características fundamentales en este caso de un proyecto? Entonces, tenemos desde un punto de vista técnico y económico, y tal como también lo vemos aquí en el gráfico que lo he puesto a la derecha, ¿no es cierto? Un proyecto tiene un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo y eso lo hace único, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay proyectos iguales. Cada proyecto, por más que sean proyectos hidroeléctricos, cada proyecto tiene su contexto, su realidad, su dificultad, su riesgo, en fin, son únicos, ¿ya? También otra cosa importante es que tiene un plazo determinado, ¿ya? Es decir, es temporal, ¿ya? Otra cosa, tiene un presupuesto, es decir, que nosotros vamos a invertir recursos, ¿no es cierto? Y entonces, para que esto salga mejor, nosotros tenemos que planificar, ¿ya? Y así obtener éxito en el proyecto. Bien, otras características complementarias de un proyecto es que al ser único, ¿no es cierto?, no es repetitivo, ¿ya? O sea, no es que podemos estar en lo mismo, no, no. Cada proyecto, ¿no es cierto?, tiene un principio, tiene un fin, ¿no es cierto?, se lo realiza una sola vez. También es homogéneo en el sentido de que todas las áreas que están involucradas en un proyecto están en teoría, apuntando hacia el mismo objetivo, ¿ya? Bien, otra cosa, el proyecto es una actividad supremamente compleja. Bueno, y depende, o sea, hay proyectos más sencillos, otros más complicados, pero de todas maneras, ¿no es cierto? Aquí va a haber relaciones y restricciones que se van, unas con las cuales ya nace el proyecto y otras que se van generando en el camino, ¿no? Y ahí también viene el arte, en este caso de líder del proyecto, de que esto se haga más complicado o más bien al contrario, vamos solucionando en el camino los problemas, ¿ya? Otra cosa importante es que los proyectos son humanistas. Bueno, así por lo menos se lo define. ¿Por qué? Porque implica poner en juego, dice, y dirigir a toda una organización humana. Entonces, aquí hay un paso, ¿no?
paso cualitativo, por decirlo así, porque pasamos de hablar de empresa, ¿no es cierto?, a una organización, ¿ya? Entonces, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Bien. Entonces, con ese antecedente de sobre qué es un proyecto, aquí viene el tema de qué es la gestión de proyectos, ¿ya? Entonces, ya habíamos hablado nosotros la clase anterior, ¿no es cierto? A ver, quién quiere recordarme qué es la gestión de proyectos? ¿O qué era la gestión de proyectos? A ver, Dafne, ¿qué dices? ¿En qué quedamos que era la gestión de proyectos? Se nos perdió, Dafne. Ese es el problema de cuando no trabajamos con las cámaras. Bien, vamos con Alejandro. A ver, Alejandro, ¿estás ahí? Inge, estoy llegando a la casa ahorita, deben 5 minutos. Ya, bueno. A ver, vamos con Kevin. Kevin, cuéntanos, ¿qué dijimos que era la gestión de proyectos? Perdón, ¿me escucha ahí? A ver, sí, te escucho. Ya, ya. Si no estoy mal, era como que analizar todos los factores que pueden surgir a un futuro y en medio del proyecto. Ya. A ver, vamos con Michelle. Buenas noches, Inge. Disculpe, estoy manejando, pero yo le puedo responder. O sea, tenía la idea de que es como planificar y organizar las actividades que están involucrando el proyecto. Ya, ya. Bueno, por favor, estén atentos, ¿no? Ya, entonces, más o menos por ahí van, ¿no? ¿Qué es la gestión de proyectos? Dice, es la consideración de herramientas de tipo gerencial, ¿no es cierto? De tipo gerencial, que se enfocan para que una empresa u organización sea capaz de desarrollar un conjunto de habilidades tanto a nivel individual como también de equipo, ¿ya? Eso significa gestión de proyectos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Es planificar, organizar, dirigir y controlar. No se olviden, son cuatro pasos, ¿no? Cuatro pasos, ¿no? Y ¿qué vamos a planificar, organizar, dirigir y controlar? Todos los eventos asociados al proyecto, todos, ¿ya? Y obviamente vamos a estar en un escenario, dice, de tiempo, costo y calidad predeterminados. Esto ya lo vamos a ver más adelante, esto se llama el triángulo de hierro. Ya lo vamos a ver eso en otro punto, ¿ya? No se olviden. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? No se olviden estas cuatro cosas. Bien, también dentro de la gestión de proyectos, lo que se busca es verificar el cumplimiento específico y efectivo de todas las actividades, del costo y también de las actividades, de las calidades planificadas. Entonces, claro, aquí viene todo lo que tiene que ver con control de calidad también. ¿Ya? Bien. Y también, a ver, algo dice Gabriel. A ver, cuéntame. Yo tengo una pregunta. Sí. Usualmente en los contratos siempre se habla de un administrador de contrato. ¿Eso vendría a ser más o menos el gestor del proyecto? A ver, esa es una excelente pregunta. Y justamente ese es uno de los puntos que vamos a analizar más adelante. Pero me parece súper bien esa pregunta. Pero ya vamos a conversar sobre eso. Gracias, Gabriel. Bien. Otra cosa importante dentro de la gestión de proyectos es que se debe comprometer, dice, las acciones necesarias para llevar un proyecto a su término o finalización. Hacia allá es donde tenemos que terminar, ¿no es cierto? O hacia allá es donde buscamos nosotros ir, ¿ya? Bien, entonces, hablando ya de gestión y de dirección, ¿ya? Justamente aquí ustedes han de haber visto que yo les puse, o está en la plataforma, y está cargado un libro, justamente es de Actuf, perdón, y Suárez, ¿ya? Este libro, justamente recién se murió nomás este autor, ¿ya? Que era un experto en todo lo que tiene que ver con las organizaciones. ¿Y qué nos dice? ¿O qué nos dice en este libro? Dice, la gestión, dice, hace referencia a la acción y a la consecuencia de que de conducir, dirigir o gobernar una organización. Ya, eso entendemos, ¿no es cierto?, como también parte de la gestión. Entonces aquí surge un término, dos términos interesantes, ¿no? Porque cuando uno habla de management, ¿ya? Por lo general uno se define, o más bien dicho, eso se entiende como que, como conducir, ¿no es cierto? Dirigir una empresa. Pero ojo, hay una sutil diferencia entre management y manager, ¿ya? Porque mientras management significa conducir una empresa, ¿no es cierto? Manager
en cambio, ya da otro sentido de dirigir personas. Entonces, con esto, con esta sutil diferencia, dice, aparece una nueva connotación, ¿ya? A una parte importante del trabajo de la gestión. Porque antes uno creía que solamente era dirigir la empresa, ¿no? Y aparentemente esto era sencillo, pero ahora no. Ahora dice, vamos a tener que manejar, tratar, conducir personas. Y ahí es donde escalamos, porque ya las cosas ya no son tan sencillas, ¿no? ¿Ya? Eso lo pueden, por favor, verificar en el libro de Actus, ¿no? Bien, ya. Entonces, ojo, insistiendo un poquito en esto, ¿no? La estrategia basada en las personas se convierte en determinante para cualquier organización. ¿Ya? Así es, o sea, nosotros podemos tener la mejor máquina, podemos tener el mejor equipo de software, pero ojo, las personas es lo que hace que todo funcione. Entonces, por eso hacia allá va, cuando hablamos ya de organización y entendemos de una nueva visión de gestionar, de gerenciar, ¿no es cierto? Ya tiene otro ámbito, ¿no? Y obviamente ahí se complican las cosas, ¿no? Ahí se complican las cosas. Bien. Entonces, justamente aquí yo encontré esto que me pareció relevante justamente para este tema, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice, las empresas, dice que cuidan a su gente, crecen el doble, ¿ya? Y justamente lo que les decía, el recurso más valioso, dice, no es el dinero, es la gente motivada. Y es así, o sea, eh, eh, y actualmente es por eso que ahora ya se habla de nuevas corrientes, ¿no? Y está clarísimo, dice, como vemos en la izquierda, dice, no se trata de trabajar más, se trata de trabajar mejor, ¿ya? Y también en la parte derecha que dice, la verdadera productividad no nace del caos, sino del enfoque. Entonces, claro, entonces ahí viene el papel del líder, que vamos a hablar durante todo el curso, vamos a hablar del líder, ¿no? Y vamos a terminar con liderazgo, ¿no? Pero en todas va a aparecer el líder, ¿no? Entonces, el líder, qué es lo que debería hacer? O sea, un poquito adelantándonos, y tengo una tarea específica sobre eso, pero bueno, eso no les voy a dar ahora, pero más o menos para que se vayan, vayan entrando, digamos, en calor, ¿no? Al respecto. Pero, ¿qué entendemos por un líder? O sea, bajo este contexto. A ver, Lenin, eh, que un líder tiene que gestionar de la mejor manera todos los recursos, sobre todo mantener un poco lo que es los incentivos tal vez no económicos hacia el personal para que ellos se sientan motivados y puedan desarrollarse mejor en su trabajo. ya, gracias. A ver, ¿y qué entendemos por esto de no solamente la parte económica? A ver, Alejandro. De que la parte económica, ¿sabes? Es importante, pero también, como dice la imagen, que hay que ver las necesidades, que el personal de la empresa también esté bien, cómo hacer que las personas trabajen mejor. Exacto, exacto. Entonces, esa palabra me gusta, como has dicho, de cómo verla que las personas trabajan mejor. Entonces, un poquito aquí, ¿cómo creen? A ver, vamos a ver con Javier. A ver, Disculpen, ¿cómo creen? sí, ¿cómo hacemos que la gente trabaje mejor? Pienso que depende de varios factores. Primero de cómo está la salud mental de los empleados, podría ser. Que, puede que tengan problemas en la casa y que por eso no se estén desempeñando bien en sus trabajos. O puede ser pequeños factores como distracciones, cosas así. Ya, sí, sí. No, es válido lo que dices, pero ojo, solamente vayan pensando. O sea, es decir, que el líder tiene que conocer todos los detalles de la vida de todos. No, pero pienso que hay ciertos factores que podrían dar alusión que una persona no está bien, ¿no? Ya, correcto. Sí, correcto. Entonces, ojo, sobre esto vamos a estar hablando todo el curso para saber hacia dónde tenemos que apuntar, ¿no? Los líderes, ¿ya? Bien, entonces continuemos con lo, con, con lo que tenía preparado. Bien, entonces, de aquí precisamente, o sea, con esa visión es que el Project Management Institute, ¿no es cierto? Ellos han lanzado varias versiones de lo que es el PMBOK, ¿ya? Entonces, tenemos, por lo menos en el PEA estaba marcado, ¿no es cierto?, el PMBOK de la sexta edición. Pero ojo, no es el último, hay una séptima edición. Entonces, hasta la sexta edición, ¿no es cierto?, analiza 10 áreas
como aquí vemos, ¿no? Integración, alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones, interesados, ¿ya? Pero en la séptima edición, ahí en cambio, sí se habla de otras cosas. Entonces, como aquí, por ejemplo, podemos ver, habla sobre temas de valor, pensamiento sistémico, liderazgo, ¿ya? Y otras cosas más, precisamente, ¿ya? Orientados hacia la organización, ¿ya? Entonces, claro, cuando uno se mete al PMBOK de la séptima edición, eso todavía como relativamente es nuevo, como que todavía se lo está digiriendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, bajo esa visión, todavía estamos, digamos, lo más claro que tenemos es la sexta edición. Y yo en este curso, bueno, tengo precisamente un mix de estos dos, ¿no? Ya. Entonces, a ver, obviamente voy a hablar un poco más adelante sobre esto del PMI, ¿ya? Pero para que ustedes se vayan entendiendo por qué la razón de esta materia. O sea, esta materia en el PA decía, básese en el PMI, ¿no es cierto? Sexta edición. ¿Y qué trata el PMI? Justamente lo que estamos viendo en la izquierda, ¿no es cierto? Eso es lo que trata. Y yo, desde mi visión, ¿no es cierto? También he revisado la séptima edición y bueno, y ahí es donde yo voy o he ido, sí, compilando otros temas que obviamente son relevantes, ¿no? Y que también son tomados en cuenta. Ya. Entonces, ¿cuáles son las áreas de competencia que nosotros en este curso vamos a analizar individualmente una por una? Ya. Va a ser la integración, el alcance, el tiempo, los costos, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los interesados. Eso va a ser. A esto lo he sumado uno más, que es el liderazgo. Bien, entonces, un poquito antes de entrar en calor, por decirlo así, de esto, ¿no? Habría que ver, bueno, un poco regresar a ver cómo era la administración clásica, ¿ya? Entonces, aquí hay dos cosas interesantes. Tenemos referentes históricos, ¿ya? Uno es del ejército, ¿ya? Y segundo es la máquina industrial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos viene a la idea cuando nosotros, administración clásica y el ejército? ¿Qué nos viene a la mente? A ver, Pablo, por favor. Tal, profe, con respecto a los términos ejército y máquina, ¿qué se Sí, me o viene a sea, la mente? ajá, sí, o sea, si decimos administración clásica, ¿no es cierto? Y lo queremos relacionar con el ejército, o sea, ¿cómo le verías tú? Pues en cuanto al ejército, vería como un orden, una disciplina o una jerarquía. En cuanto a máquina, pues una innovación que me permite facilitar o hacer los trabajos más rápido. Ya, correcto. Ujú. Sí, sí. Por ahí va el tema. Muy bien. Ya. Entonces, claro, justamente tal como lo dice Kino, entonces, ¿qué vamos a ver? Previsión, disciplina, orden, división minuciosa del trabajo, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a dividir el trabajo, ¿no es cierto? Y hago a la gente especialista en ese trabajo, ¿ya? Pero en esa cosa específica, ¿no? Especialización detallada, conducta racional, ¿no es cierto? Esfuerzo constante, obediencia dócil, ¿ya? Entonces, aquí un poco me adelanto al siguiente foro que ustedes tienen que, digamos, no foro, taller, no, sí foro. El segundo foro es precisamente de ver una película. Y entonces ahí se van a acordar de esta parte que estamos hablando, ¿ya? Esa película tienen que verla. Entonces, espero que se tomen el tiempo, ¿ya? Para que vean y un poco entiendan hacia dónde está orientado, ¿no es cierto?, esta administración clásica. Bien, ¿cómo se lo relaciona a esta administración? Bueno, tenemos a Taylor, ¿ya? Y tenemos a Fayol, pero aquí nos falta uno más. ¿Cuál creen que sea? ¿Alguien, una idea? Si hablamos de máquinas, de en serie, de la siguiente, la anterior clase justamente lo mencioné a él, no se acuerda, ¿no? Bueno, Henry Ford. ¿Qué hizo Henry Ford? O Creo que sea, fue crear la una marca persona de autos. A ver, que Valeria. Ajá, desarrolló toda la invención para los procesos en serie. correcto, de los autos, ¿no es cierto? De los autos. Y entonces, gracias a él, es que hoy tenemos autos, ¿no es cierto?, relativamente económicos, ¿no es cierto?, precisamente gracias a esa visión, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso por ahí vamos. Entonces, bien, aquí vamos a hacer un pequeño trabajo. eh, Bueno, que esto lo va a hacer para el día de mañana, lo va a hacer Javier David,
¿Qué va a hacer? Va a revisar el libro de Actuf, ¿no es cierto? Y presidente va a analizar, va a dar una pequeña, una pequeña, un pequeño análisis sobre el Taylorismo, ¿no es cierto? El Fordismo, ¿no es cierto? Y el Fayolismo, ¿ya? Rápido, algo breve, pero algo que nos hable un poquito más sobre esto. Sí está claro, ¿no es cierto, Javier? Ya, listo, ya. Bien. ¿Cuáles son las herramientas bajo esta administración clásica? Bueno, tenemos muchas, ¿no? Tenemos la planificación estratégica, y ojo, y este es un término que nunca me voy a olvidar, ¿no? Porque mi tutor en el doctorado siempre decía, a él no le gustaba utilizar esto de estratégico, esta palabra. ¿Por qué? Porque él decía, cuando hablamos de estrategia, estamos hablando del ejército, ¿ya? Y entonces ahí todo es así, o sea, si no cumples algo, entonces estás mal, ¿no? Entonces, eso quiere decir estratégico, ¿no? ¿Ya? También tenemos calidad total, tenemos el Sigma, tenemos el valor para los accionistas, tenemos competencia, chain supply management, just in time, project management convencional. También tenemos responsabilidad social, que se habla mucho ahora en las empresas. Tenemos liderazgo motivacional. Ojo, todas estas son cosas que se manejan dentro de la administración clásica, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cuáles son los imaginarios de la administración clásica? A ver, ¿quién quisiera compartir? ¿Qué entendemos por imaginarios? A ver, ¿dónde está? David no le he oído. A ver, ¿qué entendemos o qué te viene a la cabeza cuando uno dice un imaginario? ¿Aló, David? ¿Cómo está? Muy buenas, ingeniera. Disculpe, justo este momento me llamaron, pero ya. Realmente no se me viene nada a la mente cuando hablo de algún imaginario en este momento. Ya. A ver, Alejandro, le veo que se sonríe. A ver, ¿a ti qué se te viene en la cabeza de imaginario? Puede ser algún, o sea, supuesto que, o sea, no está escrito, pero ya viene, viene anexado a lo que ya habíamos visto antes. No, Ya. no sé. Sí, correcto. Entonces, a ver, aquí un poquito entendiendo. Un imaginario es una creencia, ¿ya? Son supuestos, ¿no es cierto? O sea, cosas en las cuales nosotros nos hemos basado, ¿ya? Con o sin elementos, digamos, que lo apoyen, pero eso es lo que hay, esos son imaginarios. Entonces, ¿cuáles son, digamos, todas esas ideas, esas creencias que apuntalan, por decirlo así, a la administración clásica? Primero, el mantener la tradición, ¿ya? Entonces, ¿en qué está basado? En el prestigio, en los privilegios, en el poder absoluto. O sea, esa ha sido la visión de la administración clásica, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí, tú acá y tú acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Y obviamente los de arriba tienen todos los privilegios y cosas por el estilo, ¿no? Ya. Eso significa, o es uno de los imaginarios, ¿no es cierto?, de las creencias de la administración clásica. Ya. También, aquí también, esto es chistoso, ¿no? Porque dentro de esta administración se cree en las herramientas milagrosas. Entonces, aquí hablamos de los círculos de calidad, de la administración cultural, ¿no es cierto?, de la motivación o del liderazgo integral. Entonces, o sea, alguien cree y dice, no, yo con eso y ya, soluciona el problema, ¿no? O sea, ideas, ¿no? Creencias, ¿ya? También sobre estructuras milagrosas también, o sea, puede ser que alguien diga, no, tal vez yo le pongo así, le organizo así y ya. Otra cosa es la confianza sin límites en las soluciones técnicas, o sea, en la tecnocracia, ¿no? O sea, en el hecho de creer de que porque estamos más tecnificados, todo va a funcionar bien, ¿ya? Ya les preguntaré qué opinan ustedes, ¿no? Pero, o sea, es esa idea, ¿no? O sea, de pronto que si automatizo más, si controlo más, si tomo el tiempo más rápido, ¿no es cierto? De hecho, hay empresas, o sea, yo he oído que hasta los minutos que van al baño los descuentan, ¿no es cierto? Y que uno tiene que timbrar cuando va al baño, cosas así, ¿no? Entonces, claro, esta creencia en las capacidades, como dice aquí, casi mágicas de la alta tecnología. O sea, creer que la tecnología nos va a salvar. No sé qué opinan. A ver, quiero oírles de ustedes. A ver, ¿quién no le he oído todavía? A ver, Valeria está ahí. A ver, Valeria. Bueno, generalmente algo que pasa bastante, bueno, donde yo estoy trabajando, es que mis jefes piensan que todos los informes y eso podemos hacerlo con ChatGPT ahora. Entonces, por ejemplo, sobreestiman bastante los tiempos en los que hay que presentar la información.
Lo mismo pasa con la otra área ambiental, piensan que solamente es de copiar y hacer algunas cosas. Ujú, Entonces, hasta la generación de planos también piensan que se puede hacer con una IA. ujú, ujú, ujú. Correcto. Entonces, esa es están subestimando también, como usted dice, las capacidades y esto de eh, las herramientas milagrosas. Exacto, correcto. A ver, Dafne, que ya apareció por ahí. A ver, cuéntanos, tú que tienes bastante experiencia, me imagino. A ver, cuéntame, ¿qué opinas de esto de creer que la tecnología nos va a solucionar todo? Es un poco diferente porque casi no es aplicada la tecnología porque es el área del agrícola y campo. Entonces, al final del día y siempre que quieren o los productores o las personas con darlo, uno se da cuenta de que no es lógico lo que está diciendo. Entonces, ya parte de más que todo de lo que llegue o de cómo quiere llegar a ser un informe. Entonces, por poner un ejemplo, obviamente no soy ingeniero civil, entonces no he trabajado mucho en esa área, no sé cómo sea en esa área, pero en la mía no funciona tal vez un 20% de las veces, sino es menos. Ya, ya. Interesante. Entonces, ya vamos viendo, ¿no? Pero esas son lastimosamente, o sea, y estamos en ese mundo, ¿ya? Donde inclusive algo David dice, a ver, ¿qué dices, David? Ingeniera, o sea, este rato que yo empiezo a entender lo que son los imaginarios, son fe ciegas en ciertas cosas, pero todas las cosas que usted está escribiendo ahí son necesarias en cierta medida. Ah, no, Tanto claro. tener un líder absoluto, alguien con quien ver cómo va a desarrollarse las cosas, porque si tenemos muchos puntos de mando, tenemos todas las cosas desorganizadas, no hay un líder claro, las cosas no se van a dar bien nunca. También los círculos de calidad, es decir, la gestión de la calidad, la administración, tener un buen liderazgo, una buena motivación también son partes esenciales de la gestión de un proyecto. O sea, me refiero a que no darle completamente la confianza sin límites a todas estas cosas, pero cierta confianza se le debe dar, en mi criterio, o usted dice lo contrario. No, 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 ahorita no estamos diciendo lo que yo digo, porque ya vamos a ir viendo, precisamente vamos a ir analizando uno por uno, ¿no es cierto? Las cosas que tú dices, donde hay que tomar ciertas decisiones y hay ciertas herramientas, ¿no? Estamos analizando ahorita solo los imaginarios, no estamos diciendo que está bien todo o mal todo, pero por ejemplo, ahorita estamos analizando esto de la tecnología, ¿no? O sea, el hecho de creer que con la tecnología, qué sé yo, ustedes van a trabajar en una consultora. Y vamos a decir que porque a alguien se les ocurre a los dueños de la consultora comprar el mejor software, el más caro. ¿Será que yo aseguro, comprando el software más caro, aseguro que mi proyecto va a salir bien? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué dice Michelle? Ah, Yo pienso que no es, o sea, no garantiza el hecho de comprar el mejor software, porque muchas veces he visto que si se mete cosas ilógicas dentro de un software van a salir igual, respuestas ilógicas. Entonces creo que sí es importante darnos una mano de los avances tecnológicos, pero tener siempre el criterio de uno no va a ser reemplazable con nada. Por más software caro, por más software más avanzado que tenga, siempre va a haber una discretización de parte de la persona, del técnico o del profesional, que es la valedera y a la final la que va a poner a funcionar este software. Correcto, exacto, correcto. Entonces, a eso voy. Entonces, obviamente, yo puedo tener una herramienta, una super herramienta, pero ¿quién va a utilizar? ¿No es cierto? En este caso, la gente, ¿no es cierto? Las personas. Entonces, ¿quién tiene más valor, el software o la persona? O sea, esa es la cuestión. Entonces, a donde yo iba era que efectivamente en la administración clásica, o sea, se cree que porque tengo el mejor software, ya, no, no es así. O sea, tengo que tener un equilibrio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, porque también puede ser, ¿no es cierto?, que de pronto yo tenga excelentes técnicos, pero no tienen las herramientas, no tienen las computadoras, no tienen los elementos para trabajar. También voy a estar perdiendo, pues porque no voy a poder hacer las cosas a las velocidades y con todos los detalles, ¿no es cierto?, que se necesite. ¿Ya? Bien, entonces, avanzando un poquito más en esto. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, por favor, a que apague? Ya, ya. Otra cosa que maneja la administración clásica es una fe en el mercado libre, ¿ya?
tengo un video para hablar, para mostrar un poco o entender un poquito más sobre esto del mercado libre y autorregulado. ¿Qué quiere decir? Como lo decía, se me fue ahorita el nombre de este famoso escritor, decía que es la mano de Dios, ¿no es cierto? O sea, que ahí en el mercado, ahí solitos, ¿no es cierto? Como la ley de la selva, ahí, ¿no es cierto? Se regula, ¿no es cierto? Entonces, aquí también se habla de la desregulación y también del laissez-faire, ¿no es cierto? Que es precisamente en que el gobierno no intervenga en el mercado, o sea, que solito el mercado pase todo lo que tenga que pasar, ¿no es cierto? De la supresión de todas las restricciones sociales, estatales, jurídicas, dice que obstaculicen, ¿no es cierto?, la libre empresa y la competencia. También prejuicios que fortalecen a la resistencia de compartir, de garantizar empleo o salario, de ceder el terreno a los empleados o los de forma más. Ya, entonces, ojo. Entonces, solamente para ver de qué se trata esto del mercado libre, ¿no? Porque este es un tema bastante interesante, bastante interesante. Vamos a ver un video, ¿ya? Ya, ahí me indican si están viendo todos. ¿Sí están viendo? Sí se ve. Ya, correcto. Entonces, es un video cortísimo, ¿no? Pero me parece súper interesante. A ver. Eso es el mercado, amigos. A ver. Esto sigue ahí. Ya. A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció este video? Este cortísimo video. Por ejemplo, hay algo que en la economía que se cree que el precio de las cosas dependen según qué tanto quiere pagar el cliente. Pero, por ejemplo, en el tema de licitaciones de contratos pasa mucho de que hay empresas que se bajan mucho en el tema por ejemplo, de cuánto va a costar el proyecto para ganar el proyecto y después están en aprietos porque subestimaron los costos reales de organizar ese proyecto. Y Ya, creo que ahí entran muchos problemas, ¿no? Pero correcto. así es el tema de contratación pública actualmente. Sí, correcto. Buen punto, buen punto. A ver, ¿qué dice Gabriel? Ya hablé, eso es lo que no Ah, lo puedo Gabriel, ver. ya. Yo pensé que era, sí, me confundí. Ya, muy bien. Sí, efectivamente. O sea, esta es una de las tantas cosas, ¿no es cierto? O sea, y como vimos en el video, ¿no es cierto? No hubo nadie que esté chequeando. De pronto los huevos de la izquierda, ¿no es cierto? No eran de la misma calidad de los de la derecha, ¿no es cierto? Y así, o sea, vemos que ahí no hay control ni de calidad, ni control, ¿no es cierto? Desde afuera, de una parte externa, ¿no es cierto? Entonces, precisamente, o sea, esa creencia de que el mercado lo regula. A ver, David dice algo ahí. Pero ingeniera, o sea, viendo ese video a mí me surgió la duda de que a veces el técnico, como nosotros, la empresa, no es la que, o sea, nosotros imponemos nuestros precios, pero al fin y al cabo el que elige qué proyecto se da es el cliente y el cliente puede abogar por distintos criterios y muchos de esos es la cantidad de dinero que cuesta. Entonces, mucho de ese mercado, la regulación de ese mercado lo hace el cliente más que los proyectos. Sí, correcto, estás o sea, estás diciendo una verdad. Exacto, pero la pregunta es, ¿y quién desde arriba está controlando, ¿no es cierto?, la calidad de que todos estén jugando, ¿no es cierto?, con las mismas reglas. Ese es el punto. O sea, quién está chequeando eso? A ver, David. Ingeniera, esta semana anterior creo que
Estaba escuchando algo de esto, parece que bajo la ley de la República, bueno, no estoy seguro de qué ley realmente escuché de fondo, pero decía que es para regular este tipo de cuestiones de las licitaciones, de los contratos y todas estas cosas. Antes se elegía el precio menor, o sea, Así siempre se es. hacía base a precio menor, pero últimamente, no sé, realmente escuché así, se está empezando a controlar pues, el promedio de lo que cuestan todos los proyectos para ver cuál sale, al menos en obras públicas. Sí, sí, tienes razón. A ver, ¿qué dice Daphne? Yo estoy del otro lado, o sea, trabajo para básicamente hacemos los proyectos y contratamos porque estoy en el sector público. Lo que se hace básicamente es lo que menciona un poco David, es la parte entre el precio comparado contra la experiencia. Y para poder regular, se hace es que se escriben los TRs. Por poner un ejemplo, Ujú, la mayor preocupación que tenemos es al momento de comprar algún tipo de maquinaria que no sea en China, o cualquier cosa que no venga de la China. Entonces nos toca ser creativos, por poner un ejemplo, en aspersores tenemos que poner que el aspersor tiene que tener patente. En ujú, repuestos de maquinaria ya o en maquinaria como tal nos vamos por peso, porque los chinos pesan menos, entonces ponemos un peso mínimo. Pero es muy complejo porque se necesita un tema de saber de contratación pública y al mismo tiempo conocer de la temática en la cual estamos contratando para que los TDRs nos evite eso, porque todo el mundo, lo que me pasa generalmente a mí es el aspersor normal cuesta 5 o 6 dólares y el chino cuesta 80 centavos y ujú, cumple con las especificaciones de caudal, de presión, y al final del día va un tema de patente o de precio o de peso del plástico, porque es más liviano y se rompe al año, puede durar un chino y tal vez 5 o 10 años el original. Entonces ya es un tema de netamente de creatividad, pero tenemos eso, porque si una persona no conoce el tema, solo pone lo normal y los contratistas saben muy bien dónde aprovecharse. Y pasa, por poner un ejemplo, si se dan cuenta que nosotros hacemos proyectos en ingeniería civil, por eso también es una de esto, no sabemos los conceptos básicos de ingeniería civil, entonces nos ven agrónomos y nos ponen el concreto más básico del mundo. Como nosotros no sabemos que hay que hacer una prueba de cilindro, ahí literalmente se podría decir, nos ven la cara, entonces hay que mantener eso, hay que estar pendiente de eso, básicamente. ujú. Sí, estoy de acuerdo. A ver, David, tiene otro comentario. Ya, pero ahí también hay otra cuestión que es, hay veces que el cliente subestima lo que es el trabajo del profesional y le quiere pagar mucho menos de los costos que realmente son y realmente a veces es por la difícil situación de las empresas que se aceptan esos contratos, que Ujú. muchas veces son desfavorables y no se pueden cumplir con la calidad requerida. Sí, correcto, correcto. Así es, así es. Todas esas cosas, exacto, todas esas cosas influyen. También de mi experiencia, por ejemplo, el BID, por ejemplo, cuando hace las licitaciones, porque nosotros trabajamos con licitaciones internacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos no solamente se fijan en lo económico, sino también se fijan y hay una calificación, ¿no es cierto?, de calidad. Eso se lo ve a través de la metodología, ¿no? Entonces, al final no solamente se evalúa el más barato, no necesariamente gana el más barato, sino es ya, o sea, se hace otro tipo de relación, ¿no? Entonces, sí, o sea, todo lo que ustedes han dicho es así. Pero de todas maneras, ¿no es cierto? La tendencia, como ustedes están viendo en el mundo, es al libre mercado. ¿Y qué es el libre mercado? Lastimosamente es eso. O sea, menos control, ¿no es cierto? Ya, entonces, a eso es este punto, o sea, que las tendencias del mundo van en ese sentido, ¿ya? Y entonces, claro, controlar, verificar, ¿no es cierto? Como aquí dice, garantizar empleo, salario, todos esos detalles. La idea es que todo es más rápido, más barato, ¿no es cierto? O a través de la IA también. Entonces, ojo, o sea, estamos hablando de las tendencias, ¿no? Bien. eh, y eso, ya, y otra cosa también de los imaginarios de la administración clásica es mantener, dice, la falta de preparación y de calificación de los obreros y de los empleados, ya que, o sea, ojo, no estoy diciendo en todas, no, pero en algunos que dicen, no, o sea, yo quiero mantenerle a mi obrero, o sea, lo más básico, ¿no es cierto? Que solo me sirva, no quiero que crezca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para que me obedezca mejor, ¿no es cierto? O más, ¿no es cierto? Para que sea más sumiso. O sea, esos han sido los imaginarios o las ideas de la administración clásica. Entonces ahora precisamente estamos viendo, hemos migrado. Entonces cuando hablamos de PMI, hemos migrado a otro nivel, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no es cierto?, los estudios organizacionales. Entonces, eso precisamente es lo que yo estuve haciendo en mi doctorado, ¿no? Estudiar un poco la organización, ¿no es cierto? La gestión alternativa, ¿no es cierto? O sea, no me concentré en la administración clásica, sino migré hacia otro lugar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en los estudios organizacionales? Aquí vemos que en la organización, en cambio, dice,
Seguimos, obviamente, con actividades coordinadas, ¿ya? Y claro, para eso se necesita seguir órdenes, se necesita seguir reglas, pero ojo, ¿cuál es el detalle? Es que, o sea, el marco de trabajo es la cooperación, ¿ya? Entonces ya no es el orden, o porque tiene, o sí, exacto, o sea, porque tú tienes que obedecerme, sino ya es otra, o sea, es otro contexto, ¿no? Es la cooperación, ¿ya? Para que exista, en este caso, una organización, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene otro tema súper importante. Dice, una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse. Entonces, hay un capítulo solamente de comunicación, pero me voy a adelantar un poquito a eso, ¿ya? Un líder, o en general en una organización, la comunicación es fundamental. Y el líder tiene que pasarse literalmente el 90% del tiempo comunicando para que le entienda a la gente, porque si no, la gente no entiende. ¿Ya? Entonces, ojo, estamos hablando ya de, o sea, elevamos la comunicación a otro nivel, ¿no? Comunicar todo el tiempo y de manera asertiva, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿cuál sería el objetivo de esta comunicación? Que las personas estén dispuestas precisamente a actuar de manera conjunta hacia un objetivo común, ¿ya? De lo contrario, ¿qué es lo que, o como por ejemplo lo que pasa lastimosamente en nuestras organizaciones, ¿no? Que nadie sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces el líder está ahí, nunca sale, ¿no es cierto? No comenta, no se asienta en los diversos departamentos, ¿no es cierto? Y entonces a la final del día no estamos cumpliendo un objetivo. Yo personalmente, yo veo así, como lastimosamente están funcionando las cosas. A ver, David dice algo ahí. Ingeniero, ¿y cómo se podría hacer esto en una empresa que sea realmente grande? O sea, no estamos hablando de algo pequeño, sino algo como Ford. Ah, Porque ya. yo también vi una película que es bueno, una película de carros, que es así, pero la cuestión que pasaba ahí es que por tratar de hacer esta comunicación se establecían gerentes inferiores al líder principal y estos supuestamente comunicaban, pero debido a esta división en las comunicaciones hacía que la idea del líder primero se difumine hacia todo el resto de la empresa y cuando quería obtener retroalimentación de la gente, primero tenía que pasar los papeles por un montón de manos antes de llegar al líder, entonces las comunicaciones fallaban, no había una buena comunicación entre tanto para arriba, para abajo, como de abajo para arriba. Ya, ¿Cómo correcto. se podría hacer eso? Sí, ya, gracias por tu pregunta. Y sí, ya, eso ya lo vamos a ver porque vamos a hablar solamente sobre la comunicación. Entonces ahí vamos a topar algunos tips, ¿no? Algunas cosas importantes que nos da el PMI. Ojo, el PMI, porque estamos estudiando el PMI, ¿ya? Ya lo vamos a estudiar en su momento. Bien, entonces, ¿qué pasa? En los estudios organizacionales, ya, o sea, ya el funcionamiento no es lineal, ¿ya? No es analítico, sino como es. El enfoque es diferente, es sistémico. Ya les voy a indicar qué significa sistémico, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que queremos? Queremos entender sí, o tener información con un amplio razonamiento y, ojo, por eso vimos la clase anterior, y pensamiento crítico. Eso es lo que analizamos, ¿no es cierto? Pensamiento crítico en relación a que a los fenómenos, a los problemas, a las situaciones que dice que ocurren dentro de un sistema, ¿ya? Entendiendo, en este caso, que una organización, ya en este caso, no es algo sencillo, ¿no? Sino es un tema complejo, ¿ya? Y que los componentes se relacionan entre sí, ¿ya? Algunos, ¿cómo es? Digamos, los más vecinos, otros entre todos, otros de manera indiferente. O sea, entender toda esa complejidad. O sea, ahí viene el desafío de las nuevas teorías organizacionales, ¿ya? Bien, entonces justo aquí tenemos esto de la visión sistémica. Entonces, ¿qué tenemos? Por lo general, antes, o sea, la visión lineal, o sea, solamente la entrada y la salida. Pero, ¿qué pasa en el intermedio? Como quien dice en la caja negra, ¿no? En la caja negra nosotros tenemos subsistemas, ¿ya? Tenemos componentes y que todos están de alguna manera eh, eh, haciendo una relación, ¿no? ¿Ya? Y ojo, y no solamente de manera interna, sino también con el lado externo, ¿ya? Entonces, ojo, ¿qué se puede dar dentro de una visión sistémica? Tenemos algunas propiedades. Primero, que la estructura, ¿no? Hay interrelaciones, como les digo, internamente, entre subsistemas, entre componentes y también con el medio externo, ¿ya? Tenemos la emergencia, que es la interacción, ¿ya? O sea, todos están interaccionando internamente, ¿ya? También hay la sinergia. Acuérdense, la sinergia es cuando uno dice uno más uno, no es uno, sino es tres, es cuatro, es cinco, ¿no? O sea, cuando la suma no es lineal, sino que está potenciado, ¿no? Es la sinergia. También tenemos la retroalimentación,
¿ya? Es decir, la comunicación, ¿no es cierto?, entre subsistemas. Tenemos la equifinalidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Es que de pronto nosotros vamos a obtener idénticos resultados, de pronto de lugares diferentes, ¿ya? Eh, y eso resulta interesante dentro de una organización, porque precisamente ahí viene, ¿no es cierto?, de dónde yo puedo plantear alternativas, recortes, ¿no es cierto?, optimizaciones, muchas cosas, ¿ya? También tenemos la entropía. Esto tiene que ver con la termodinámica. Ustedes saben, todos los sistemas tienden al desorden, y eso también hay que entenderlo, o sea, dentro de una organización. Entonces, esos conceptos, ¿no es cierto? Ese entendimiento, obviamente ya va a otros niveles, ¿ya? La inmergencia, ¿ya? Que son las habilidades dentro de otro subsistema y que de pronto nosotros no sabíamos que ese subsistema, ¿no es cierto? De pronto puede hacer otras cosas que nosotros de pronto estábamos buscando afuera, ¿ya? También tenemos el control, es decir, ¿qué pasa? Que también hay que entender que dentro de estos subsistemas tienen la capacidad de autorregulación, algunos, ¿ya? Y eso también es importante para todo lo que tiene que ver en caso de ahorros, ¿no es cierto? En fin, de control dentro de la organización. También tenemos la homeostasis, ¿ya? Que es la adaptación, que de pronto dentro de la organización hay muchas cosas, ¿ya? Muchos elementos que se pueden ir adaptando a otros. ¿Ya? Entonces, insisto, todo ese entendimiento, o sea, le hace súper complejo en este caso a una organización. Y entender esto, o sea, si alguien lo entiende bien, o sea, puede hacer maravillas, ¿ya? Bien. Y también hay otra propiedad que tiene que ver con la ley de variedad requerida. ¿Qué quiere decir? Y que hay que entender, ¿no? A mayor variedad, o sea, si manejamos más elementos diversos, ¿no es cierto? Vamos a tener mayor perturbación. Entonces tenemos que estar de alguna manera preparados para eso, ¿ya? O sea, preparados en el sentido de saber. O sea, ¿queremos más variedad? ¿Queremos diversificarnos más? Perfecto. Eso implica, ojo, más perturbación. Bien. Entonces, justamente aquí algo ya lo mencionaron, ¿no? Los flujos en la organización. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a tener dentro de la administración clásica, ¿no es cierto? Todo lineal y todo vertical, de arriba hacia abajo. En cambio, cuando hablamos de la organización, la comunicación, ¿qué pasa? Ya no es pues vertical de arriba hacia abajo, no, ya. Hay varios tipos de comunicación. Tenemos la comunicación formal o explícita. ¿Cómo entenderíamos esto? A ver, ¿quién quiere un poco compartirnos? ¿Qué entenderíamos por esto de comunicación formal? A ver, ¿a quién no he leído? A Pablo no he leído. A ver, Pablo, ¿qué entenderíamos por esto? Comunicación formal o explícita, pues entendería decir las cosas como son, sin rodeos, y la informal o implícito es que está sobreentendido. Ya. A ver, aquí hay una cosa súper interesante dentro de una organización, ¿ya? Precisamente la comunicación formal o explícita, es decir, lo que está escrito, ¿ya? Entonces, y que de pronto cuando uno entra, ¿no es cierto? O que está en una organización y dice, mire, esto es lo que usted tiene que hacer, ¿ya? Esa es una comunicación. Pero también hay la informal, o sea, es aquella o sea, que uno ya conoce, o sea, en términos cuando ya está en un grupo, ¿no? Qué sé yo, si me miró así es porque eso significa una cosa. Si cerró la puerta, ya significa otra cosa. Esos son tipos de comunicaciones dentro de una empresa que uno ya comienza a manejar y que no necesariamente está escrito, pero que uno ya sabe. ¿Ya? Entonces, ojo, hay dos tipos de comunicación, en este caso, dentro de esta visión sistémica, ¿no? Ahora, hablando en tipos de flujo, ¿ya? ¿Qué tenemos? Tenemos un flujo ascendente, como vemos, o sea, ¿no es cierto? De abajo hacia arriba. También tenemos descendente, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? También tenemos horizontal, ¿ya? Transversal, ¿no es cierto? Circular, ¿ya? Entonces, a ver, hasta ahí, ¿qué opinan de esto? O sea, justamente que alguien, creo que era David, creo que decía, ¿no? Que alguien tiene que tomar, claro que alguien tiene que tomar las decisiones, pero digamos, allá como al final, para tomar ya la última decisión. Pero ¿cómo es la información? ¿Ya? La información aquí la vemos que no es lineal, ¿no? Entonces, aprender a absorber, ¿no es cierto? A digerir, ¿ya? Es todo este flujo de relaciones, de situaciones que se da dentro de una organización, esto no es sencillo, obviamente, ¿no? Entonces, a ver, solamente ahí, hasta ahí, ¿cómo le ven? ¿Cómo le ven al líder? Hasta ahí.
A ver, ¿quién no ha hablado mucho ahora? A ver, Kevin. Ya. O sea, yo veo al líder como una persona que en verdad tiene que manejar varias cosas a la vez. Entonces, como lo mencionaba, tanto la visión sistemática de la organización, saber cómo funciona toda la organización en sí y saber cómo llevar una comunicación hacia las demás personas, siendo de una manera formal o de una manera informal para obtener ese cierto tipo de productos que vaya a necesitar. Ujú, ujú. Correcto, correcto. Entonces, aquí estamos viendo que el líder, entonces antes del líder, de pronto, estoy aquí, o por lo menos, ¿cuál era mi idea de líder antes, ¿no? Que era, de pronto es el más bravo, ¿no? ¿No es cierto? De pronto, ¿no es cierto? Pero sucede que no, o sea, bajo esta nueva perspectiva, ¿no es cierto? En este caso de otro tipo de organización, no es el más bravo, sino es el que mejor entiende precisamente cómo funcionan las cosas, cómo tengo que yo tratar, en este caso, a la gente, no se olviden, del manager, ¿ya? Cómo tengo que tratar a toda esta gente aquí adentro. Entonces, claro, esto implica otras cosas más. Bien, entonces, a ver, aquí yo voy vamos a hacer una comparación, ¿no es cierto?, entre la administración clásica y los estudios organizacionales para que un poco quede esto claro, ¿no? Ya, hacia dónde estamos yendo y hacia dónde apunta el PMI de la séptima edición. Entonces, ¿qué dice? En la administración clásica, dice, esto dice se enfoca en la empresa, con un tipo de organización especializado que limita su campo de acción. Entonces, hay una reducción del campo de análisis, claro, o sea, se limita, ¿no es cierto? Hay falta de perspectiva sistémica, claro, no existe. Hay riesgo de soluciones parciales, hay aprendizajes no replicables y hay una desconexión con el interés público. A ver, ¿qué dice Daphne? Una pregunta, me perdí un poquito. ¿La anterior diapositiva era el flujo de comunicación en una administración clásica o en un estudio organizacional? En un estudio organizacional, en una organización. O sea, más bien dicho, no te dice un estudio organizacional, solo te dice cómo es el flujo, ¿no es cierto?, en una organización. O sea, que está en todos los sentidos, ¿no es cierto? Y hay dos tipos de comunicación, la formal y la informal. No sé si Pero ahí esto puede responde. ser para cualquiera de los dos ejemplos que usted nos está exponiendo ahorita. O sea, puede ser para la administración clásica como para el estudio organizacional, ¿verdad? Claro, o sea, aquí lo que presenta es la organización, ¿ya? Mientras que acá, en cambio, habla de la administración clásica versus los estudios organizacionales, o sea, de una mejor gestión de esa organización. Ok. No sé si está claro ahí. Sí. Ya, ya, bien. Entonces, a ver, yo ya he leído, ¿no es cierto?, qué es lo que implica la administración clásica. Entonces, a ver, me va a ayudar aquí. eh, vamos con, a ver, con Dafne, va a leer la primera viñeta, luego David y después Gabriel. ¿Ya? Entonces vamos con Daphne, la primera viñeta, que es lo que tiene que ver con los estudios organizacionales. Ok. Se enfoca en la organización de lo que implica atender una diversidad de objetos públicos y privados. Ya, gracias. Vamos con David. El campo de estudio es más amplio con espacios difusos, cambiantes, estructurados y estructurantes, en donde los individuos realizan diversos procesos con ambigüedad e incertidumbre, que se relacionan o no a objetivos, tanto personales y organizacionales. Ya, muy bien. Gabriel. La acción es restringida por múltiples marcos institucionales internos y externos y cruzada por lógica de acción económica, instrumental, tecnológica, organizacional, política, social, sentimental, cultural, simbólica, psicológica, discursiva, ética, entre otros. Ya, muy bien. A ver, sobre esta comparación hasta aquí, porque tengo otra diapositiva de comparación, pero hasta aquí, ¿qué opina Kevin? ¿Cómo le ve Kevin esto? O sea, yo le veo como que mucho más, bueno, yo diciendo en el sector público que yo trabajo, yo le veo mucho más organizado, porque no se nota la misma organización tanto en una empresa pública como en una empresa privada, porque los múltiples cargos o mandos que se tienen en una empresa privada hacen que se llegue a obtener ese producto de una forma mucho más simple, más sencilla. En cambio, en una administración pública es moverse por todo una discordia de pasos para llegar a obtener, y si es que no, pues toca volver otra vez al marco. Ya, ya, muy bien. Gracias, Kevin. Sí, efectivamente. O sea, creo que ya vamos un poco aterrizando, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, ¿no? O sea, no nos vamos, o sea, por lo menos en este curso, o por lo menos del PMI, no se trata
de quedarse estático en la administración clásica, sino de migrar, ¿no es cierto?, hacia otra visión, una visión, como hemos visto, sistémica. Entonces, bien, otra diapositiva de otra manera de, otra comparación. Dice, en la administración clásica, dice, una empresa, dice, es una forma de organización económica que combina capital, trabajo y recursos para producir bienes o servicios destinados a satisfacer necesidades en un sector y mercados específicos, ¿ya? La visión, dice, ¿cómo es la visión? Es funcionalista, caracterizada por el utilitarismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el utilitarismo? A ver, Lenin, ¿qué entendemos por utilitarismo? ¿Si está Lenin o se nos fue? Alejandro, vamos Alejandro, ¿qué entendemos por utilitarismo? Puede ser, digamos, si una persona me es útil, pues ahí está cumpliendo bien su trabajo, así. Mientras me seas útil, está bien, ¿o no? Ya, más o menos, más o menos. A ver, David, ¿qué dices? No es acerca de que solo importan los resultados y no importan las intenciones, los procesos que se están siguiendo. Sí, sí, más o menos por ahí va. Entonces, ¿qué quiere decir el utilitarismo? O sea, ¿me eres útil? Ah, entonces vales. Pero no me eres útil, entonces no vales. O sea, lastimosamente así funciona en la visión clásica, ¿no? Ya. Otra cosa, dice dentro de la administración clásica, es que busca cuál es su objetivo, ¿no? Sí, en términos de gestión. Busca, dice, prescribir. ¿Y qué entendemos por prescribir? Mandar, ordenar. O sea, siempre estar dando órdenes, ¿no es cierto? Ya. O sea, eso es lo que busca dentro de la visión clásica. Ahora, vamos a ver lo mismo en los estudios organizacionales. Entonces, a ver, Michelle, por favor, lee la primera viñeta, después viene Pablo, la segunda viñeta, y Valeria, la tercera viñeta. Entonces, vamos con Pablo. No me dijo a mí, primero, perdón. Ah, sí, sí. A ver, vamos. Ya, estudio del conjunto de elementos, circunstancias y o procesos que permiten entender la realidad organizacional en su amplia diversidad para la identificación y análisis de una problemática organizacional específica, no para dar respuesta inmediata a la misma, sino para conocer su naturaleza compleja. Ujú. Ya, siguiente. Ok, continuando con los estudios organizacionales. Análisis del fenómeno organizacional en su amplia diversidad para el estudio y generación de técnica, prácticas y procedimientos administrativos para hacerlos más efectivos. Ya. Y el último, Valeria. Busca comprender. Exacto. Busca comprender. Entonces, a ver, hasta ahí, ¿qué les parece esto? Yo, por ejemplo, en la universidad tuve un curso acerca de liderazgo y se ve la comparación entre lo que es un líder y lo que es un jefe. Entonces, siento que el jefe se va más por esta administración clásica que existía y en cambio un líder es ya el conjunto de herramientas que permite a un jefe volverse alguien como un guía, como alguien que comprende muchas áreas y pueda ser como un mentor para poder así, ya no ser solo jefe, sino ser un líder y así apoyar a todo Correcto. el equipo. Correcto, exacto. Entonces, antes hablábamos de jefes, hoy ya no hablamos de jefes, hoy hablamos de líderes, ¿ya? Entonces, el líder tiene que entender precisamente todo esto que hemos analizado, ¿no? O sea, ¿qué es una organización? O sea, ese es realmente el objetivo que buscamos. ¿Qué es una organización y cómo cumplo mis objetivos? ¿Cómo cumplo mis objetivos? Entonces, si para cumplir mis objetivos yo tengo que entender toda esta lógica, ¿no es cierto? O todo este flujo, todo este sistema, pues toca hacerlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Bien, continuamos, ¿ya? Una pregunta. En- ¿Sí? Y en el Sí, caso, porque, bueno, todo lo que tiene que hacer un líder es prácticamente, de lo que vi, es estar envuelto en todo, todos los procesos, sobre todo los procesos, saber qué hace cada persona y todo eso. Y cuando, digamos, de esta persona, cómo se reemplaza, ¿no? O sea, cuando se va, como quién llega. a ver, no te entendí muy bien la pregunta. O O sea, sea, me refiero con todos los procesos que existen, con todas las implicaciones que respecta a tener liderazgo. Es que, o sea, cómo se reemplaza un líder, cómo una persona llega a ese puesto, ¿no? Cuando, claro, digamos, la otra persona se va. claro, claro. Claro, ese es un punto crítico, y ese es un punto crítico porque precisamente, o sea, ahora
¿no? Bueno, ahora se habla bastante de liderazgo y todo, ¿no? Pero como muy pocos saben ser líderes, y precisamente ahí viene lo que más adelante voy a presentar un poco, ¿no? La realidad de lo que está pasando en nuestros proyectos, o sea, que no existe líderes, ¿ya? Y cuando existe un líder, claro, y por A o B razón se va, ¿no es cierto? Claro, o sea, ahí quedamos huérfanos, o sea, literal. Entonces, claro, entonces por eso yo digo, es muy valioso el tiempo que ustedes están en este momento en la maestría, porque están especializándose, ¿no es cierto? Pero que no sea solamente especializarse en números, ¿no? Sino en comprensión, como veíamos. O sea, en comprender todo, no solamente la obra, sino todo lo que implica la obra. ¿Para qué voy a hacer la obra? ¿Con quién voy a trabajar? ¿No es cierto? El contexto del área. O sea, eso, y claro, y tener, o sea, técnicos de ese talante, o sea, es bien difícil. Pero yo tengo esperanza y digo, bueno, ustedes están ahorita en ese proceso. Ustedes están en ese proceso. Pero bueno, vamos a seguir hablando porque pero no les voy a presentar o sea, la tarea que está ahí esperándoles, no ahora, para no llenarles de muchas cosas del día de hoy. Pero bueno, entonces continuando con esto del pensamiento crítico, entonces ahora van a entender un poco por qué hablamos al inicio del pensamiento crítico, ¿no? Porque precisamente como aquí se menciona, dice, el pensamiento crítico central, dice en la educación científica, o sea, es fundamental, ¿ya? O sea, en su caso, es fundamental. ¿Incluye qué cosa? Componentes de juicio razonado, dice, y de participación y justicia social. O sea, ya pasamos a otro nivel. O sea, antes, ¿qué justicia social? Ahora sí ya se habla de justicia social, ¿no es cierto? Entonces aquí, vale la pena indicarles, ¿no? Aunque ya esto ya es un tema más profundo, ¿no? ¿Esto dónde nace? Esto del pensamiento crítico nace en la escuela de Frankfurt, ¿ya? Esto nace aproximadamente en los años 20 del siglo pasado. Entonces, bueno, ahí tenemos grandes pensadores, filósofos alemanes que estaban, ¿cómo se llama?, en la delantera, ¿ya? Entonces, basándose en esa escuela de Frankfurt de pensamiento crítico, nacen los Critical Management Studies o los CMS, ¿ya? Que ustedes de pronto en algún momento se van a topar, ¿ya? Y precisamente aquí nace la teoría crítica de la administración, obviamente que está fundamentada en el marxismo occidental, ¿ya? Y ahora tal vez entiendan un poco esto de la justicia social, de dónde viene, ¿no? Y entonces con todo eso se arma esto de los estudios críticos de la organización. O sea, cuando decimos críticos, precisamente, ¿qué quiere decir? Que estemos permanentemente reflexionando, ¿no? De cómo mejorar, ¿ya? Pero ¿hacia dónde? O sea, vivimos en un momento de la historia tan complicado, con un desarrollo tecnológico tan avanzado, que todavía nosotros no digerimos la tecnología actual, pero ya tenemos que estar pensando al siguiente día de la nueva, ¿no? Entonces, es abrumador el tiempo que vivimos hoy. Entonces, como vimos en la clase anterior, hoy más que nunca es necesario el pensamiento crítico, ¿ya? Para sentarnos precisamente a reflexionar sobre las cosas relevantes, ¿ya? Bien, entonces, ahora sí, hablemos un poquito sobre la gestión de los proyectos del Ecuador. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Quién quiere compartir algo? O sea, o qué les viene de todo lo que hemos oído, porque, bueno, y de pronto ahora el Coca-Cola es el más crítico de todos, ¿no? Pero no es el ejemplo que necesariamente lo tiene todo, ¿no? Porque todos los proyectos en el Ecuador lastimosamente tienen falencias. ¿Qué podemos decir del Coca-Cola Sinclair y de las millonarias pérdidas? ¿Por qué creen que se ha dado eso? Bueno, principalmente acá tienen que ver mucho las constructoras y el tema legal, porque obviamente como son contratos enormes, me parece que Coca-Cola costó 4.800 millones de dólares, pues de ese monto es muy fácil extraerse esas cantidades de dinero que se dan por contratos fraudulentos en realidad. Entonces hay mucha presión política para que se realicen proyectos que se saben que no son rentables o que son muy complicados, como pasa con el Tuachi Pilatón, que esperemos que ya entre en funcionamiento ya definitivamente. Pero eso también es eso, ¿sabes? Toda una red de corrupción que se ha venido durante muchos años, sobre todo en las centrales hidroeléctricas, por el tamaño de los contratos que son. Ya, Entonces ahí también entra, en este caso fue una constructora china, me parece que a pesar de los riesgos que sabían acerca de la construcción del proyecto, igual decidieron hacerse porque información tenían de que la cascada de San Rafael iba a colapsar, además de otros daños que tiene como el desarenador o la parte estructural. Entonces, es una mezcla de muchas cosas en realidad que se han venido dando, que también eso, temas de corrupción y a veces negligencia en muchos casos. ujú.
Ujú, correcto. Sí, gracias. Efectivamente, o sea, justamente aquí, o sea, bueno, el PMI, ya que lo voy a, digamos, a profundizar un poquito más adelante, no hoy, sino mañana, en la clase de mañana, pero adelantándome un poco a eso, ¿no? El PMI es un estándar de gestión de proyectos. Entonces sucede que todos estos proyectos que vemos aquí, lastimosamente en la empresa pública, ¿no? Dice, no han seguido estándares ni metodologías formales, ¿ya? Que garanticen el cumplimiento, el alcance, el plazo, el costo y la calidad de los proyectos, ¿ya? Eso ni durante los estudios, ni tampoco durante la construcción. Entonces, entonces, ¿qué les parece? O sea, y no, y eso, por ejemplo, a mí, o sea, a mí personalmente eso me pasó cuando, por ejemplo, yo trabajaba en Caminos y Canales, que era la consultora más importante en su momento, ¿ya? Que también tuvo un escándalo de corrupción precisamente por los contratos que hacía con el Estado, pero era una empresa privada, ¿ya? Ahí no se hablaba, o sea, yo nunca recuerdo en todos los proyectos que yo incursioné, nunca se hablaba de algún estándar, pero sí se hablaba de control de calidad, eso sí se hablaba, tengo que decirlo. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajé en EMAP, ni control de calidad, ni estándares, ni metodología. O sea, nunca oí eso. O sea, ¿por qué? Entonces, precisamente, o sea, tenemos una falencia en el medio, en el sentido de que no se está trabajando con una guía. ¿Ya? Entonces, de pronto, ¿no es cierto? Si nosotros incorporaríamos, en este caso, por ejemplo, el PMI, que es lo que estipula el PEA para este curso, ¿ya? Eh, de pronto, no seríamos perfectos, pero minimizaríamos, digamos, los errores, ¿cierto? Disminuiríamos en algo la corrupción. O sea, habría otras opciones. A ver, Pablo tiene algo que decir. El profe, en esto del control de calidad y de seguir algún procedimiento, existen las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, que Ujú, precisamente persiguen el objetivo de precautelar los recursos públicos en este ujú. caso. ¿No sería eso ya una guía? Sí y no, porque sí, o sea, efectivamente, claro, o sea, uno sabe que si no cumple ciertas cosas, ¿no es cierto? Dentro de los contratos, ¿no es cierto? A uno le puede caer la Contraloría. Entonces, en teoría, uno tiene que hacer seguir esas cosas. Pero la pregunta que yo me hago es, eh, o sea, ¿se ha hecho es una cultura? O sea, ¿es una cultura? ¿Qué opinan ustedes? Porque si fuera una cultura, ¿no es cierto? Que uno entra y dice, no, es que uno tiene que hacer tal como le pide la Contraloría, con esa calidad, con ese alcance, con esa profundidad. En teoría, o sea, si uno hiciera así, ¿no es cierto? No hubieran los problemas que nosotros tenemos ahorita en los proyectos. Pero vemos que no sé hasta qué punto, ¿no es cierto? Pero, a ver, algo dice Gabriel. Sí, hablando de eso, es que pasa que muchas veces el fiscalizador, quien debería revisar eso, sabe menos que el que diseña. Entonces, bajo ese contexto, ¿cómo te pueden revisar algo que no se ni siquiera sabe? Entonces, y eso pasa mucho. El fiscalizador aprueba cualquier cosa, o a veces le ponen a firmar a otra persona, y es como la cultura que se ha venido desarrollando en este tipo de proyectos. Ujú. Sí, correcto. A ver, Pablo, ¿qué dices? ¿Qué cuentas ahí? Algo más para complementar, no necesariamente también el fiscalizador. De hecho, yo trabajo en esa área, por eso más o menos tengo el conocimiento. Muchas veces los estudios vienen con falencias y la presión política a veces por Ujú, aprobarlos, exacto. por cumplir, no sé, algún compromiso en la campaña política, pues presiona y quieren que se ejecute el proyecto y sobre la marcha ir resolviendo los problemas y tenemos cosas como la que vemos en la diapositiva. Ujú. Correcto, correcto. Entonces, ahí tú mismo me has dado la respuesta a lo que decías. Entonces, ¿es suficiente las normas que tiene la Contraloría? ¿Son suficientes? Esa es una cosa que nosotros deberíamos analizar, ¿no? No son suficientes. Y precisamente, o sea, yo aquí tuve la oportunidad cuando preparaba este curso, ¿no es cierto? Bueno, y de hecho, en mis estudios doctorales, yo tenía un compañero que él había sido gerente y no sé qué, en Petroecuador, bueno, y en algunas petroleras, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Y entonces, para mí él era como un laboratorio, ¿no? Porque nos iba contando todas las cosas que iba viendo en el camino, ¿no? Y él decía, o sea, lastimosamente, o sea, por ejemplo, las empresas extranjeras, ¿no es cierto?, privadas, ellos manejan estándares. Entonces, por ejemplo, para ellos, o sea, un profesional certificado PMI tiene que ir.
o sea, es una norma, ¿no? Pero dice, lastimosamente en las ecuatorianas eso no sucede, ¿no? Y entonces, irónicamente, porque también esto es digno como de anécdota, ¿no? O sea, existen, o sea, les dicen a veces dentro de la empresa pública, les dicen, a ver, ¿quién quiere certificarse? Porque para ser certificados PMI hay que tomar un examen, ¿ya? Un examen internacional. Y de pronto hay que, dependiendo de dónde tomen el examen, toca irse hasta el extranjero. Entonces, hay empresas que dice, de públicas, que dice, sí, sí, a ver, ¿quién quiere certificarse PMI? Y él contaba, decía, había grupos hasta de 18 ingenieros que se iban, pero regresaban acá y ninguno trabajaba en eso. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos viendo ese entendimiento desde el liderazgo de las empresas públicas? ¿Estamos bien o estamos mal? Bueno, ahí me queda la duda, ¿no? Si me están escuchando. A ver, David, ¿qué dice David? O sea, yo opino que estamos bastante mal, porque si la certificación debería serlo para alguien que se vaya a dedicar a esas cosas. Realmente, si no se va a dedicar a eso, es un papel que no sirve para nada. Correcto. Y más que todo, pero ahí viene o sea, precisamente, o sea, ¿qué está pasando con los líderes, ¿no es cierto? Se supone que si yo mando a certificar gente, es para que trabaje y para que tengamos mejores proyectos, pero si después no los voy a utilizar, entonces, ¿para qué? Primero, ¿para qué me gasto en una certificación que es cara, porque no es barata, ¿no es cierto? Cara, y para seguir teniendo exactamente los mismos proyectos. Entonces, ojo con esto. Inge- O sea, ¿sí? también me surgió la duda hablando de esto. Es que yo, bueno, al menos en mi opinión, esto también se debe a cómo es todo se maneja aquí en el país, que realmente se maneja muy mal. Que no seguimos estándares ni en las mismas cosas políticas. Como se puede ver, hay gente que ni siquiera tiene estudios y está manejando Así todo el es, país. así es. Entonces, ¿cómo podemos hablar en estos estándares de empresas públicas si en la empresa más grande del país no se está manejando bien, que al fin y al cabo es el gobierno? Hay gente con menos de estudios de bachillerato y está administrando todo el país. Así es. Así es, no, o sea, lo que tú dices es cierto, pero por ejemplo, ahí yo veo, o sea, yo veo esperanza, ¿por qué? Porque yo veo en ustedes, porque ustedes son una nueva generación de ingenieros, como yo les decía la clase anterior, jovencitos, ¿no es cierto? Están dentro del pensum, ¿no es cierto? Se ha considerado, por ejemplo, esta materia que me parece bien complementaria, ¿no es cierto? Y que la idea es que ustedes con una nueva visión, ¿no es cierto?, salgan precisamente a liderar, cuando vayan a un proyecto, no importa si es un proyecto grande, chiquito, pero vayan creando esa escuela, o sea, que sean parte precisamente de la esperanza, del cambio. O sea, esa es mi idea, por lo menos al momento, ¿no? Eh, sí, o sea, eso es lo que ahora digo, bueno, justo en la política nos están dando tantas cosas todos los días, ¿no? Por ejemplo, ahorita salimos de una consulta. O sea, veamos si los resultados realmente nos mueven a algo, a un cambio positivo, veamos. Pero bueno, pero en lo que refiere al curso, o sea, yo personalmente, yo tengo esperanza, ¿no? De que ustedes precisamente sean los embajadores de esas nuevas gestiones de proyectos, ¿ya? Y cuando a ustedes les toque liderar un proyecto, o sea, salgan unos proyectos, pero bien hechos, ¿ya? Y que uno diga, ah, qué bueno, o sea, estamos cambiando, estamos mejorando. Y para eso estamos estudiando. Bien. Michelle, Sí, pero es un poco difícil gestionar un buen proyecto cuando está todo en contra, ¿no? Partiendo desde que, como decía Pablo, hay una presión política porque se ejecute un proyecto y nosotros somos medio rango y no tomadores de decisiones, sino más bien los ejecutores y técnicos de todo el proyecto. Entonces, poder gestionar un buen proyecto es un poco complicado cuando uno no es el tomador de decisiones. Aquí vale también mucho darse cuenta que todos estos proyectos y todos los términos de referencia que se hacen es cualquier funcionario. Ahora el funcionario público tiene que tener la capacidad de realizar una contratación pública. Entonces, como funcionario público, usted tiene que tener el certificado para poder ser el administrador de un proyecto, por ejemplo. Usted no puede estar muy afín al proyecto como tal, pero le toca porque está dentro de sus responsabilidades. Y ahí también vienen muchos más problemas desencadenados porque a la final usted no es el especialista en esa área, pero por ser un funcionario público está en sus obligaciones.
todo esto conlleva a una cadena de errores, cadena de vacíos, que a la final el gestionar el proyecto desde esa manera, desde este punto, yo pienso que no va a ser el más óptimo de todos. Ujú. Sí, sí. O sea, tienes razón en lo que dices y entiendo por decirlo así, la desesperanza, de alguna manera decirlo, ¿no? Pero bueno, sobre todos esos temas, precisamente es lo que tenemos que ir un poco reflexionando, ¿ya? Entonces, ya mismo en unos pocos minutos, ya vamos a ver qué nos cuentan los... A ver, David, algo más dice. Ingeniera, y cuando escuchando la idea de Michelle, también me surgió otra duda, la cual es, si uno fuera el administrador del proyecto, pero hay presiones políticas hacia uno, ¿cómo hace uno? Porque hay veces que no es tan simple dejar ahí el trabajo y decir renuncio o esas cosas y se ha visto mucho en el país. Yo mismamente he visto casos en mi entorno donde pasan estas cosas, donde dicen o haces esto o fuera o tienes que hacer esto para que salga. ¿Cómo uno mantiene su integridad como persona? ¿Cómo uno puede hacer que salga el proyecto, la gestión en buena, o sea, en buena calidad, con todas estas cosas que usted está hablando, si es que la presión viene desde arriba y no hay cómo hacer nada más que oírse o hacer lo que dice? Claro. A ver, sí, esos son muy buenos puntos realmente los que ustedes han traído a colación, porque ya estamos en un tema ya de ética y que claro, que está relacionado, obviamente está relacionado con esto. ¿Qué hacer? Entonces ahí viene el dilema. ¿Qué hacemos? ¿Nos mantenemos íntegros en términos profesionales? ¿Ya? ¿O cedemos a las presiones? Entonces tal vez, no sé, digo yo en mi entender, y que por eso yo, personalmente, yo digo, por eso siento que estas clases son importantes. Precisamente el analizar lo que está pasando en el Ecuador, precisamente el analizar la historia de estos proyectos, ¿no es cierto? Estar repasando qué se ha hecho mal, qué no se ha hecho bien. Esa es una forma de, de causar, ¿cómo les digo? O sea, que exista responsabilidad, o sea, que nosotros estemos conscientes de lo que está pasando, ¿ya? Y que obviamente tomemos, o sea, es un primer paso, ¿no? Porque no digo que con eso vamos a solucionar, pero el hecho es de que estemos conscientes, ¿no es cierto?, de las cosas que debemos hacer y no debemos hacer, yo creo que es un primer paso. Ahora, claro, sí, o sea, yo también he oído historias, ¿no? O sea, hay técnicos que cuando les llega el momento y les dice, vea, si no me firma, se va afuera, hay técnicos que dicen, gracias. Sí, hay técnicos que, pero precisamente, ustedes me dirán, pero nosotros estamos empezando y entonces, y si no hacemos carrera, y bueno, ahí también viene otro tipo de análisis, ¿no? Porque ahí de pronto habría que apelar a otro tipo de habilidades, ¿no? Por ejemplo, la persuasión, el hecho de uno plantarse como técnico y decir, o sea, y transmitir que las cosas no se deben hacer de tal o cual manera, ¿no es cierto? También eso es parte de las habilidades, ¿no? Y pero bueno, sobre eso vamos a ir hablando, pero me parece muy bien lo que ustedes han traído a colación. Y así es, o sea, hay que buscar. Entonces, estamos entre la espada y la pared. ¿Hacemos algo o no hacemos nada? ¿O seguimos en la misma línea? O sea, esa es la cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece, vamos a ir hablando ya más, en todas las clases vamos a tener la oportunidad precisamente de ir desmenuzando estas ideas. Bien, entonces para terminar la clase de hoy, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que trabajar en los árboles de idea, en los árboles de problemas. ¿Qué es estos árboles de problemas? Es una herramienta, ¿ya? De diagnóstico. ¿Qué es lo que hace? Identifica y analiza las causas y efectos de un problema central, ¿ya? Entonces, tal como tiene un árbol, ¿no es cierto? El tronco significa el problema central, las raíces, las causas y las ramas significan los efectos. Entonces, ¿por qué es importante? O sea, cuando nosotros vamos a trabajar en una organización, es fundamental tener un diagnóstico del problema. O sea, si nosotros entramos a una organización o nos toca entrar a trabajar en un área de pronto encontramos, hay dos opciones, o encontramos todo en blanco o encontramos todo hecho un desastre, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera que sea el lado, sí, las circunstancias, nos toca primero hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para comprender qué es lo que necesitamos resolver, cuál es el objetivo y también cuáles son las causas y las consecuencias de hacer o no hacer, ¿cierto? Tal o cual acción, ¿ya? Segundo, este árbol de problemas es importante porque sienta las bases para el diseño del proyecto. Entonces, cuando ustedes entren a trabajar, ¿no es cierto? Tienen que partir de eso. ¿Cuáles son mis problemas? ¿Cuáles son, en función de eso, ¿no es cierto? Plantear mis objetivos y metas, ¿ya? Esto
Acuérdense, en sus trabajos les van a pedir el famoso marco lógico. Yo creí que ya no se utilizaba, pero todavía se utiliza, ¿ya? A veces inclusive está con otro nombre, pero siempre se utiliza el marco lógico, ¿ya? Eso por lo general es típico en este caso de la formulación de proyectos, ¿ya? Otra cosa por la cual es importante el árbol de problema es porque nos ayuda a priorizar y a enfocarnos, ¿ya? Es decir, si tenemos claro, ¿no es cierto?, cuáles son nuestros problemas, por dónde tenemos que atacar, ¿no es cierto?, para solucionar, nosotros podemos optimizar recursos, ¿no es cierto?, y acciones, ¿ya? Y una última razón por la cual es importante es por la coherencia interna, ¿ya? Porque asegura, dice que los objetivos, resultados y actividades estén conectados de manera lógica con la problemática real, es decir, que no estemos de pronto imaginándonos los problemas o las situaciones, no, sino que lo pongamos, como decía una jefa que yo tenía, en blanco y negro. Entonces, cuando uno lo pone en blanco y negro, entonces uno puede tomar mejores decisiones. Entonces, para eso sirve el árbol de problemas. Entonces, esto es una cosa, es una actividad que ustedes la van a tener que hacer en sus trabajos. Bien, entonces justamente aquí, justamente esto es una cortesía que justamente me dio mi compañero de doctorado y él trabajó en el bloque 18. Entonces él me dice, mira, yo uno de mis trabajos, porque él era PMI certificado, él me decía, mira, uno de mis trabajos era precisamente a partir del árbol de problemas, ¿ya? Entonces él hizo para el bloque 18 y él encontró cuál era el árbol de problemas y todas las causas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y las consecuencias, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Aquí les pongo este ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? Primero, identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión. Segundo, formular en pocas palabras el problema central. Tercero, anotar las causas del problema central. Bien. Y como último paso, dice anotar, dice los efectos provocados por el problema central.